el capítulo 1 y vamos a ver en esta noche del versículo 9 en adelante. Apocalipsis 1 del 9, no sé hasta dónde lleguemos. Buenas noches. Nos da mucho gusto llevar hasta ustedes a través de la televisión vía satélite el libro de Apocalipsis. Y estamos en la cuarta conferencia de este libro. En la próxima clase tal vez podamos estudiar los 7 espíritus de Dios que les había anunciado, pero es importante antes de entrar a estudiar en detalle los 7 espíritus de Dios que vimos en el versículo 4 del capítulo 1 y explicar cada una de las manifestaciones del espíritu, que tengamos el cuadro completo del capítulo 1 de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, del 9 en adelante, comenzamos a ver la primer visión. La primer visión que Jesús le da al apóstol Juan. Y esta visión que Juan recibe es una visión del Cristo glorificado. Ya no es el Cristo con espinas, ni clavado en la cruz del Calvario, ni con su espalda deshecha por los látigos romanos, sino es la visión de un Cristo glorificado y exaltado a la diestra del Padre. En esta visión, Cristo glorificado, antes de poder subir para siempre durante el tiempo de la iglesia al cielo, y antes de que Jesucristo pudiera ya decir a la gente que le sigue aquí abajo en la tierra, por favor quiero que escuchen mis últimas palabras, era importante que el apóstol Juan nos transmitiera esta visión de cómo vio a Cristo después de la resurrección. Y el mensaje tan importante que Cristo le entrega al apóstol Juan relacionado con la iglesia. Relacionado con la iglesia. Por lo tanto, estas palabras de Cristo son las últimas palabras de Jesús a nosotros los cristianos. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia que Él ganó con su sangre. Cristo anhela que todos los cristianos de todas las épocas puedan saber quién es el que está enviando este mensaje, mensajes que provienen ni más ni menos de la majestad suprema del universo. Este mensaje proviene de aquel que posee ahora todo el poder, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza del universo entero, de aquel que tiene todo el conocimiento y el poder para protegernos, para confirmarnos, para juzgarnos y para destruir también a aquellos que cuando Él venga sigan en rebelión contra su reino. Esta pues es la visión que en esta noche vamos a comenzar a estudiar. Dice el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a detenernos aquí y comencemos a analizar estas palabras. En primer lugar, el apóstol Juan se identifica con todos nosotros como nuestro hermano. Nosotros tenemos que entender que todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, son hijos e hijas de Dios, mexicanos y mexicanas. Entonces, no todos los seres humanos, desgraciadamente, por la ignorancia de la Biblia, podemos llamar hermano o hermana. Hay religiones que entre ellos se llaman hermano, la hermana Pablina, el hermano Pablino, etcétera, etcétera, o el hermano Dalai Lama o el hermano budista, etcétera, etcétera, pero de acuerdo a la Biblia, las únicas personas que se pueden llamar hermanos o hermanas son aquellas que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, pueden llenar estas condiciones de hermandad. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
a todos los seres humanos que le han abierto su corazón al Hijo de Dios y lo han aceptado como su Señor y como su Salvador. A los que le recibieron, a estas personas, Dios les da un poder, les da un privilegio, les otorga un derecho que no todos los seres humanos tienen. Y este derecho particular, este privilegio, este poder, es el de que podamos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, solamente aquellas personas que han recibido a Cristo, que han creído que Él es el Mesías, que pagó en la cruz por tus pecados con su sangre, que a los 3 días el Padre lo levantó de los muertos y que nos regala la salvación en base a los méritos de su justicia y de su sacrificio, podemos ser llamados hermanos y hermanas en Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, miró a María, su madre, que estaba al pie de la cruz, y a Juan, que no era su hermano en la carne, y le dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo. Juan no era hijo de María, pero le dijo en la cruz, mujer, ahí está tu hijo, y después se dirigió a Juan y le dijo, Juan, he ahí tu madre. Ahí Jesús en la cruz fundaba la familia espiritual del reino de Dios. Cuando Él estaba vivo, en un estudio bíblico que tenía con sus discípulos, llegaron una vez su mamá y sus hermanos y le tocaron la puerta. Y entonces un discípulo entró y le dijo, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesucristo no interrumpió el estudio. Él pudo haber dicho, esperen un momentito y haber salido, ¿qué quieren? La pregunta es por qué ellos le tocaron y le pidieron que Él fuera en lugar de que ellos entraran y escucharan su mensaje. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sus hermanos no creían en Él hasta el día de su muerte. Entonces Jesucristo no aceptó salir y les dijo a los que estaban en el estudio, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre y me obedecen. En otras palabras, sus hermanos en esa época, en ese tiempo, en esos días, no querían saber nada de su hermano. Dice la Biblia que Él por eso no hizo muchos milagros por la incredulidad de sus mismos vecinos y de la gente alrededor de Nazaret que no quisieron aceptarlo como el Mesías. Entonces, Él entra identificándose como nuestro hermano. En segundo lugar, dice el apóstol Juan que Él es copartícipe. La palabra copartícipe significa participar con. O sea, nos está diciendo a todos nosotros, ustedes y yo, o yo y ustedes, estamos participando en 3 cosas que son esenciales para poder vivir la vida cristiana. La primera es la tribulación. En Juan 15, Cristo dijo, si el mundo los aborrece a ustedes, que me siguen, y que les llamo mis hijos, y entre ustedes se llaman hermanos, si el mundo los persigue, no tengan miedo, sepan que a mí me persiguió antes. Si el mundo los aborrece a ustedes, no tengan miedo del odio del mundo contra ustedes. Quiero decirles que el mundo los va a odiar, y el mundo los va a perseguir, pero lo va a hacer no porque ustedes les caigan mal a ellos, sino por causa de mi nombre. En otras palabras, las personas que están en el mundo tienen un espíritu operando dentro de ellos. Dentro de nosotros hay otro espíritu, se llama el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. El espíritu del mundo está controlado por Satanás. El Espíritu Santo está controlado por el Padre. El espíritu del mundo que está en tus amigos, en tus familiares no creyentes, saben ese espíritu que tiene tu amigo, tu cuñada, tu tía, tu suegra, tu vecino. El espíritu sabe, no la persona. El espíritu dentro de esa persona sabe qué espíritu tienes tú. Perfectamente bien, y por causa de que saben, alborotan a la persona y la incitan para que te persiga, para que te burle de ti, para que te agreda, inclusive muchas veces llegan hasta el homicidio, como en los 500 años de la Inquisición. Cuando se incendió Europa y se incitó a la gente a matar a todos los que se dijeran hermanos en Cristo, seguidores de Cristo, y leyeran la Biblia.
Entonces somos copartícipes todos nosotros en la tribulación. Ahora, si tú no quieres sufrir por Cristo, no puedes reinar con Él. Dice Romanos 8 que es necesario que reinemos con Él, suframos con Él, para que podamos reinar con Él. Dice Filipenses 1:29, a ustedes les es concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por su nombre. Ahora, esta persecución, este odio del mundo contra nosotros es la primer prueba de nuestra fe. Porque en el momento que una persona se convierte, va a comenzar a tomar riesgos en su vida. Ya no va a poder tener las mismas amistades. Dios te las va a ir quitando. Ese novio que tenías te lo va a quitar Dios. Esa novia que tenías te la va a quitar Dios. Dios va a comenzar a limpiarnos el camino. Nos va a parecer a nosotros al principio, en apariencia, que Dios es malo y por qué me quita estas personas y por qué aquello, cuando no nos damos cuenta del plan de Dios, pero todo es para nuestro bien, para que podamos caminar en un camino donde Él tiene al final del camino lo mejor para nuestra vida. Pero si tú no aguantas la persecución, y tú en los primeros trancazos, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente, que te comienzan, ¿es cierto que tú eres cristiano? No, no es cierto, yo para nada, yo sigo siendo en mi religión. Oye, ¿es cierto que tú eres de los aleluyas? Y no, para nada, sí, pero no soy fanático. Oye, ¿es cierto que, y comienzas a tener miedo y a replegarte, porque el mundo ejerce sobre ti temor e intimidación? Ten cuidado, tal vez no seas cristiano, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Entonces, si tú te avergüenzas de Cristo, si tú tienes miedo de la gente y tienes temor de los hombres, no puedes tener temor de Dios. Por eso dice la Biblia que somos copartícipes en la tribulación. En segundo lugar, ¿somos copartícipes o vamos a participar todos en el reino? ¿Verdad? Al convertirnos en hijos de Dios, la guerra se desata, comienza la presión y comenzamos a padecer y a formar parte del reino de Dios. Mientras más persecución tengo, más conciencia tengo del reino. Más conciencia tengo de que pertenezco a Dios. ¿Por qué? Mateo 5, gócense cuando son perseguidos, porque es la evidencia número 1, que el Espíritu Santo reposa sobre vuestra cabeza. Ahora, si hay aquí alguien que me diga que es cristiano y que nunca lo han perseguido, que nunca ha sufrido, que nunca ha sido burlado, que no ha perdido amistades porque es cristiano, no eres cristiano, a lo mejor eres mormón. Pero la evidencia más grande de que una persona es cristiana es que comienza a sufrir persecución. Yo recuerdo tan claramente cuando me convertí. A los 3 meses de convertido llegaron unos misioneros presbiterianos a Acapulco y me fui en una camioneta con ellos a la montaña y íbamos de pueblito en pueblito. Era una camioneta Suburban roja de aquella época, 1976, 77 más o menos, y poníamos arriba una especie como de bocina y poníamos una pantalla ahí en el zócalo de cada pueblito en Guerrero, que son tremendos. Pasamos una película de Jesús y me subía yo arriba y comenzaba a predicarles: se van al infierno, pecadores, borrachos, sinvergüenzas, marihuanos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos eran los mensajes de ahí cuando uno comienza, como Juan el Bautista. Y comenzábamos, y piedras por acá, y corran y métanse entre la Suburban, y me gritaron los misioneros: Armando, no prediques así, nos van a matar. Y ustedes, pecadores, hijos de Sodoma, se van y todos al infierno, arrepiéntanse, borrachos, etcétera, etcétera. Y comenzamos pero por todos lados negamos, había persecución. Y desde luego, ¿verdad? Porque yo no tenía la enseñanza teológica suficiente, solamente ardía mi corazón por el pecado y porque la gente se convirtiera. Pero recuerdo muy bien que un misionero me dijo que necesitábamos mezclar siempre la misericordia con la ley. O sea, yo estaba predicando solamente la ley, y me faltaba predicar la misericordia, el amor de Dios. Y otros le hacen al contrario, otros puro amor, 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 y puro písanlo, y nunca predican del juicio ni la ira de Dios. Entonces el equilibrio lo encontramos a través de nuestra vida cristiana. Pero siempre nosotros debemos sentir eso, un ardor por dar testimonio de Jesús. Tú tienes que sentir como una flama en tu corazón que arde.
y que verdaderamente ves a la gente, llegas a la tienda y ves ahí a la señora que hasta las 10 de la noche cierra su tienda y no tienes amor por esa, es la tendera, el lechero, el panadero, la gente. Si tú no sientes algo por toda esa gente, de hablarle de Jesús, es muy difícil de creer que tengas a Jesús. Porque lo que nos hace partícipes del reino es que estamos en un reino espiritual de Dios, y el reino de Dios está influyendo sobre el reino de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y en tercer lugar, Juan dice que también somos partícipes de la paciencia de Jesucristo. Qué interesante que en Romanos 5:3 la Biblia nos enseñe que las tribulaciones, la persecución, las presiones, la pérdida de tu trabajo, el que hayas roto con tu novia, el que tu novio te haya puesto los cuerninini, el que se haya caído tu casa, todo lo que nos ha pasado en la vida tiene un propósito: desarrollar en nosotros paciencia. Las tribulaciones, dice Romanos 5:3, producen paciencia. Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante que nosotros, para participar del reino de Dios, seamos pacientes? Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Y Hebreos 10, 35 al 39. Dice Hebreos 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Se calcula que aproximadamente 8,000 promesas, o un poquito más. 8,000 promesas hay en la Biblia que son cheques al portador. Son cosas que Dios me quiere regalar a mí y me las quiere entregar. Si todas estas promesas de la Biblia, como son la paz, prosperidad, bendiciones, seguridad, confianza, un hogar feliz, hijos felices, etcétera, etcétera, no están siendo una realidad en mi vida, el problema no es el proveedor ni el dador, siempre el problema estará en nosotros. Cuando tú tienes un hijo y tú le quieres dar a tu hijo la fábrica y tu hijo tiene 40 años y no es responsable, no te vas a morir en paz porque tu hijo no es capaz de recibir la fábrica, porque toda su vida ha sido un deshonesto, un peleonero, borracho, parrandero y jugador. Entonces tú quieres darle a tu hijo esa herencia, pero hay algo en tu hijo que te impide dárselo por la actitud de su carácter hacia la vida. Y así pasa con nuestro Padre Celestial. No es, dice Isaías 59, que mi mano se haya cortado. Yo quiero bendecir tu vida y te quiero prosperar y quiero que salgas adelante, pero tus pecados, tus actitudes hacia mí, dice Dios, han sido como una barrera entre yo y tú, que me han impedido llegar a ti y darte el regalo que yo quiero darte en esta misma noche. Entonces la Biblia nos muestra que la única forma para que Dios me dé las promesas y yo las reciba es cuando Dios me ve que estoy creciendo en la paciencia. Sin esta paciencia, Dios no me da nada, porque lo que me hace que me dé Dios eso es que Dios me vea tranquilo y calmado, y que aguanto una semana, aguanto un mes, aguanto 3 meses, sin eso que me quería comprar, sin eso que me quería casar, si con la muchacha que me quería pasar, y me ve que me aguanto, y tengo dominio propio, y espero que Él me dé lo mejor, entonces Dios a esos hijos les da lo mejor, a los que le dejan escoger a Él. Dice la Biblia en uno de los salmos que todos aquellos que conocen el nombre de Dios confiamos en Dios, por cuanto Dios no desamparó nunca a los que le buscaron y saben esperar en Él. En Hebreos 10, versículo 35 en adelante, nos dice la Biblia también respecto a la paciencia: no pierdan pues vuestra confianza. Hebreos 10, 35, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia.
necesario que te tranquilices sereno moreno. Es necesario que te calmes. Es necesario que aprendas a tomar las cosas tranquilas. Tranquilino, pino, cocolino. Es necesario que aprendas ya a dominar tus impulsos. Es necesario que aprendas a caminar en la vida con confianza y ese ímpetu y esa impulsividad que tienes y esas cosas que quieres ya salgan y ya quiero esto ahorita. Mientras tú sigas con esa actitud en la vida, Dios no te va a dar nada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con esas personas impacientes? Porque por naturaleza todos somos impacientes. Nos va a mandar tribulaciones. Va a aumentar la presión. La palabra tribulación es tilipsis. En el griego significa presión de afuera. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a permitir que vengan presiones. Y muchas veces esas presiones nos llegan a poner en un rincón donde ya no puedo. Y ahí ríndete. Y ahí, Señor, ya no quiero mi voluntad. Me rindo a tu voluntad. Y ahí nos aplasta Dios. Y ahí nos levanta Dios. Y ahí comienza Dios a llevarnos y a dirigirnos de la mano. Pero esa autosuficiencia nuestra, ese orgullo, esa vanidad, esa de que yo puedo hacerlo y yo las puedo, y mis relaciones que tengo, y mis influencias que tengo, y con mi salud, y aquí soy el gallo, aquí yo de Guanajuato. Todas estas actitudes impiden que Dios pueda operar en nuestra vida. Dice Hebreos 10:36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Fíjate, primero, Dios me manda tribulaciones. Pérdida del trabajo, pérdida de la novia, pérdida del novio. El problema que tú tengas ahorita, no lo veas negativamente porque te pierdes la bendición. No importa la tribulación que tú estés atravesando, ya sea que la regaste o que no la regaste, que chocaste tú o que no tuviste la culpa. No importa quién ha sido el culpable. Lo que estés atravesando, velo como una herramienta para trabajar en tu carácter. Y una vez que tú aprendas eso y digas, Señor, me rindo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Ya se fue mi pancholina, ya perdí el trabajo, ya no me saqué la lotería, esta casa ya no la compré, ya no se pudo hacer esto, mi esposo no se ha convertido. Sea lo que sea, cuando Dios ve que tú aceptas su voluntad y no peleas con Él, Dios entonces te da la promesa. ¿Ya lo viste? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios de las mujeres? Que sean mansas con los maridos, que respeten al marido, que no le falten el respeto al marido. Cuando Dios vea desde el cielo que eres así, convierte a tu cara de cocodrilo. ¿Qué quiere Dios contigo? Darte el mejor pimpollín para que te cases, la mejor patita para que te cases, el mejor galán, la mejor muchacha, pero cuando Dios ve que te aferras, y aquí no se me va. Contigo me caso, contigo me voy a casar, con este negocio, esta casa. Cuando ve Dios que hacemos esto, entonces, ¿qué va a hacer Dios, verdad? Va a comenzar a poner presión para que aflojemos la mano y soltemos aquello que creemos que es nuestra bendición. Y nos va a hacer que abramos la mano y soltemos eso por las buenas o por las malas. Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Todo lo que te duela va a depender de ti en la forma en que te aferres a las cosas de la vida. Mientras más nos aferramos, más sufrimos y más nos duele cuando Dios nos tiene que quitar algo y poner cirugía en nuestra vida espiritual. Ahora dice Juan, regresamos al Apocalipsis, una vez que se identifica en las tres áreas más importantes, en las tribulaciones y en el reino de la paciencia, dice que se encontraba en una isla llamada Patmos. En los tiempos en que Juan fue desterrado, el emperador romano era Domiciano. Domiciano fue el emperador romano que mandó al exilio al apóstol Juan. Patmos era una isla, porque todavía existe, una pequeña isla rocosa y estéril,
que forma parte del archipiélago de las Hespórades. Así se llama. Es un grupo de islas, un archipiélago, es un grupo de islas que llaman archipiélago de Hespórades, con 14 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho. Es lo que mide Patmos. Y se encuentra exactamente a 60 kilómetros de la costa del Asia Menor. Los reos, o los prisioneros como Juan, eran considerados prisioneros políticos, peor que los criminales, y los tenían. ¿Ustedes creen que andaba ahí jugando al bagamo en la playa, Juan, verdad? Y surfeando ahí, y a todo dar ahí, comprando sus cocos y sus mangos. Los prisioneros, en aquella época, en la isla de Patmos, es como las Islas Marías actualmente, por cierto, oí que ya las van a quitar, o como la isla de San Quintín, ¿verdad? O la que está enfrente de San Francisco, los tenían encadenados perpetuamente, vestidos con andrajos. Era la única, cuando llegaban a la isla, la única ropa que podían tener era la que traían puesta. Así que ahí ven cómo le hacían, ¿verdad? Tenían que ocuparse y la mayor parte de las veces morían totalmente desnudos, porque era la única ropa que les dejaban, no les permitían una sola muda de ropa. Además, casi no les daban alimentación, dormían en el suelo y tenían como la penitenciaría de Alcatraz enfrente de San Francisco, calabozos oscuros, fríos y húmedos. Durante 6 días se les obligaba a trabajar cargando rocas bajo el látigo de soldados romanos. Así que en una de estas mañanas, ¿verdad? O tarde estaba Juan ahí por la playa, cuando en ese momento, dice el apóstol Juan, vimos yo detrás una gran voz de trompeta que le hablaba. Imagínense, Juan ahí está trabajando o picando piedra y de repente oye una voz detrás de él que le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, etcétera, etcétera. Y en eso Juan se queda así petrificado. Y dice Juan, y en ese momento me volteé para poder ver la voz que hablaba conmigo. Dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Patmos por 2 razones. Versículo 9. Por causa de la palabra de Dios. Y 9. Dice el versículo 18, aconteció que al salírsele el nepesh, en el hebreo. Si lo quieres apuntar, nepesh o nepej, en el hebreo, se tradujo alma. Y en el versículo 29 dice, y exhaló Isaac el ruaj, que se tradujo espíritu. Entonces, las mismas raíces etimológicas de la palabra nepesh y de la palabra ruaj, que se tradujeron alma y espíritu, nos muestran en las 2 palabras que son 2 cosas enteramente diferentes. ¿Qué cosa es el alma y qué cosa es el espíritu? El alma, si te interesa apuntarlo, es el asiento de las emociones, de tus sentimientos, de tu voluntad y de tu intelecto. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de tu voluntad y del intelecto. El espíritu, por el contrario, es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual podemos conocer, adorar y servir a Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu. Por lo tanto, la parte o el componente de mi ser que puede tener contacto y comunicación, servicio y adoración a Dios, no puede ser en mis sentimientos, aunque están involucrados, no puede ser en mis emociones, aunque están involucradas, menos mi cuerpo con sacrificios humanos. Lo que Dios busca es que mi adoración sea básicamente en el Espíritu.
Que yo lo conozca no a través de la lógica humana, no a través de la investigación científica humana, no a través de los paradigmas y las conclusiones o los silogismos filosóficos o gramaticales, sino que yo lo conozca en mi espíritu, porque Él es espíritu. Para poder tocar a Dios, para que yo lo pueda entender, su comunicación tiene que venir a mi espíritu, no a mi alma, a mi espíritu. Una vez que mi espíritu capta, percibe, recibe, discierne, que son facultades del espíritu, mi espíritu las transmite a mi alma, que es mi mente. Y ya mi estado emocional, mi estado sentimental va a recibir la comunión con Dios, y ahí voy a ser responsable yo de cómo digerir esa información en mi alma. Las personas, como les dije, muy impacientes y muy temperamentales, no pueden hincarse, no pueden estar media hora con Dios, ni leer la Biblia, porque están así, ¿verdad?, como pepitas en comal por dentro, y suena el teléfono, y se paran, y no se pueden concentrar, y están en un estudio, y voltean para todos lados, y no tienen esa facultad de el relajamiento, de la paz y la tranquilidad. Porque para recibir de Dios necesitamos en nuestra alma estar así. Necesitamos esta condición para recibir de Dios. Dice en Isaías 26:3, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Necesito yo en media hora ir a hincarme y tomar una decisión ante Dios. Yo no puedo llegar, hincarme ante Dios a las 8:30, 9 de la noche, antes de acostarme, así, ¿verdad?, como pita en comal, y nervioso, y sin concentrarme. Tengo que estar relajado. Mi alma tiene que estar en primer lugar en tono con Dios. No tiene que haber en mi vida una conciencia que me acuse de nada. No puedo deberle a nadie. Tengo que estar tranquilo de que no le he robado a nadie, que no he hecho ninguna acción. Ya confesé mi vida, ya me arrepentí. Y ya en esa condición de arrepentimiento y de quebrantamiento, Dios se acerca a nosotros. Porque Él está cerca del corazón quebrantado y contrito. Entonces, ¿cuánta gente dice así? Señor, te pido esto, y, ¡ay, no me estás viendo! Y puro emocional, y, Señor, no me ves, que soy una viuda que me estoy muriendo, y soy huérfano, y me dejó mi chencho, y me pasó esto y el otro. ¿Ustedes creen que nuestros sentimientos y emociones mueven a Dios? ¡Para nada! Dios no es movido por nuestra alma y por nuestros sentimientos. Dios es movido por nuestra fe. Y sin fe, aunque le chilles, y te revuelques, y le digas, y le grites, y ayunes 3 meses, sin fe, es imposible que podamos recibir nada de Dios. Estamos aprendiendo ya a conocer a ese Dios y acercarnos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta ignorancia hay de esto en el mundo cristiano? Y hay cristianos que creen, porque aquí está el poder del Señor, aquí está el poder del Señor. Y si no tiembla, si no hay gritos, si no hay lengua, si no hay visiones, no está el poder del Señor. Y esto fue lo que Dios le enseñó a Elías. Elías estaba, ya Señor, ya estoy cansado, ya me persiguen todos, ya me sentenciaron a muerte, estoy en los más buscados del FBI, ya no quiero saber nada, Señor. Y se va y se mete en una cueva. Entonces viene un terremoto tremendo. Y dice la Biblia, y Dios no estaba en el terremoto. Y un viento, como huracán, y Dios no estaba en el viento. Y vino una gran nube incendiaria, y Dios no estaba en el fuego tampoco. Y de repente dice la Biblia que se oyó esto. Un silbo apacible y quieto, y ahí estaba Dios. ¿Qué le estaba Dios enseñando a Elías? No me trates de buscar una forma poderosa y una forma así inquietante y que te manifiestes, y si no ves esto y el otro, encuéntrame en el silencio de tu alma, en la quietud de tu corazón, en la tranquilidad de tu espíritu, ahí a solas, en el silencio, en el secreto de tu corazón, de tu casa, de tu sala, donde tú te encuentres. Ahí, cuando aprendas a estar quieto delante de mí, me voy a manifestar a tu vida. Cuando Juan tuvo el encuentro con Cristo, estaba en el Espíritu. O sea, cuando se le apareció a Cristo a Juan,
lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que Juan no estaba, para eso te serví, Señor, 85 años, tenía 90 años de edad Juan. Y todo lo que sufrí por ti, Señor, y aquí acabo, y ya para qué, aquí a quién le voy a predicar, ni los pescados pueden ahorita, los peces pueden ahorita escucharme. No, cuando Cristo se le aparece a Juan, ¡Juan! Ahí, desterrado, vituperado, insultado, exiliado, sin esperanza, condenado a nunca regresar de esa isla, nunca perdió su vida espiritual con Dios. Mantuvo su paz, mantuvo su tranquilidad, mantuvo su perdón por los soldados romanos. Cuando Jesús llega a los 90 años, estaba en el Espíritu. Cuando Él venga a nuestra vida, si te sorprende la muerte, nos sorprende la muerte, ¿cómo te va a encontrar Dios? ¿En tu estado almático, terrenal, animal o en el Espíritu? Ahora hay una frase aquí que Juan usa, el día del Señor. Hace muchos años yo pensé que este día se refería al primer día de la semana que nosotros conocemos como domingo. Pero un estudio más exhaustivo de las Escrituras me ha llevado a concluir que se refiere, y vamos a ver las palabras, porque ¿cómo dijimos que se interpreta la Biblia? ¿Lógica o analógicamente? ¿Qué significa analógicamente? Comparando Escritura con Escritura. Veamos esta frase, el día del Señor, primero en el Antiguo Testamento, en 3 pasajes. El primero está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2. Y dice la Biblia, pero vosotros sabéis, Primera de Tesalonicenses 5:2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra frase que se usa es como ladrón en la noche, lo vamos a ver ahorita. Pero si nosotros comenzamos ya a hacer nuestro rompecabezas, Pablo le dice a los cristianos, el día del Señor se refiere al día en que va a venir al mundo a juzgarlos, porque dice que va a venir una destrucción repentina, pero dice también que cuando este día venga, va a haber una paz temporal en el mundo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre de ellos. Ahora, es interesante que dice la Biblia en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, los cristianos que estemos en el Espíritu, si es mañana cuando Cristo viene, o es hoy en la tarde, no vamos a ser sorprendidos. Pero a todos ese grupo de personas que se llaman seguidores de Cristo, si Él viene la semana que entra, o mañana, o hoy en la noche, y tú no estás en el Espíritu, viene a tu vida como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Cuando un ladrón entra y se mete a tu casa y tú estás dormido, no te das cuenta que él viene a robar, a buscar, si alguien se interpone, a matarlo y a destruir lo que pueda. Y te levantas y te das cuenta que te robaron tu casa. ¿Por qué? Porque no estabas velando. Y la Biblia nos manda velar y orar. Primera de Pedro 5:8, Marcos 14:38. Velad y orad. Manténganse en el Espíritu. Manténganse en el Espíritu. Manténganse en el Espíritu. ¿Cómo mantengo el Espíritu? Velando y orando. Leyendo la palabra, limpiándome, confesando mis pecados. El que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo para que aquel día no me sorprenda como ladrón. Porque si me sorprende como ladrón, lo vamos a ver más adelante, te quedas en el rapto. ¿Y no todos los cristianos nos vamos a ir en el rapto? Dice la Biblia en Lucas 21, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Dice en Apocalipsis 20, el 1 al 4, y di tronos y a los que fueron dignos de sentarse en ellos.
Dice 1 Corintios 3, del 10 al 14, porque cuando venga el Señor Jesucristo, muchos serán revelados sus obras por el fuego y se darán cuenta que sus vidas fueron madera, heno y hojarasca. Y la venida sorpresiva de Cristo los desnudará. Y se van a dar cuenta que nunca fueron cristianos, que nunca se consagraron, que nunca fueron santos, que nunca ganaron un alma, que nunca tuvieron ninguna carga, que nunca fueron puros, que nunca tuvieron paciencia, que nunca se consagraron y se van a quedar. Dice 1 de Juan, orad para que cuando Él venga no seáis avergonzados. Y la Biblia está llena de advertencias. Llena de advertencias. Estén listos, porque a la hora que nadie sabe, vendrá. Aquí mismo en este pasaje, dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Dios no nos puso para que fuéramos junto con el mundo juzgados. Vamos a ver que Dios cada vez que juzga al mundo, saca a sus hijos y aparta a sus hijos. Y nunca Dios descarga el juicio contra el mundo junto con sus hijos, porque no es la intención de Dios juzgarnos junto con ellos. Antes de que Dios descargue el juicio contra el mundo, nos juzga primero a nosotros. 1 de Pedro capítulo 3, el juicio comienza en la casa de Dios, versículos 17 y 15. El juicio comienza en la casa de Dios y ahorita Dios está comenzando a juzgar su iglesia. Una de las áreas más importantes que Dios juzga es la autoridad. ¿Sabían eso? La autoridad. ¿Cómo puede un cristiano saber qué nivel de desarrollo ha alcanzado? En la medida en la que tú aprendas a someterte y a respetar a tu padre y a tu madre, a tu pastor, al presidente y a los gobernantes, cualquiera que esté en autoridad arriba de ti. Un cristiano que allá afuera se le dice, los de seguridad aquí, oiga, no ponga su carro aquí porque la vecina, te das cuenta que es un enano en Cristo. Debe estar trabajando en el Circo Soleil. Hay equipos aquí, oigan hermanos, fíjense que los pastores tenemos esta visión y a sus órdenes, los soldados que dicen, lo que el pastor diga, ¿verdad? Lo que los pastores digan, ellos tienen la visión, ellos son guiados por el Espíritu Santo, nosotros, a sus órdenes general y no. ¿Y por qué hay que tener eso? ¿Y por qué no es esto? ¿Y por qué esa actitud de ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y comienzas a desconfiar, es la actitud del pueblo en el desierto. ¿Y ahora qué nos van a dar de comer? ¿Y ese Moisés para qué nos sacó de Egipto? Y bla, 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 bla. Y esa murmuración de la boca que contagia y crea dudas en las personas alrededor, es la que Dios odia. ¿Cuál es la actitud? Tú proveerás, tú tienes lo mejor para nosotros nos acatamos, tus siervos somos, etcétera, etcétera, Señor, y respetamos, y sabemos quién es el pastor, sabemos que este es nuestro jefe, este es nuestro coordinador, y nosotros nos cuadramos ante nuestros superiores. ¿Por qué? Porque es lo que a Dios le agrada. Sométase toda persona, Romanos 13, a sus autoridades. Lo mismo la esposa. ¿Y por qué? Mi amor, yo sé que estás mal, ¿verdad? Pero te amo, ¿verdad? Y me someto, los niños no quieren que vaya a la fiesta, no van a la fiesta. La mujer se mete, se hinca de rodillas y llora, Padre, tú sabes que mi esposo es un injusto y mis hijos deberían haber ido a la fiesta, pero por causa de mi conciencia, Señor, porque tú me lo mandas, yo quiero agradarte a ti, me someto a mi esposo y acepto su autoridad, aunque él esté haciendo injusto. Esta actitud le agrada a Dios. Tengamos cuidado cuando no estamos en el Espíritu. Y muchos se han quedado en el estado almático porque siempre discuten, alegan, argumentan. ¿Y por qué? Y ese y el otro, y este estaba mejor. ¡Cállese! Vean otro pasaje en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí está. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el otro pasaje lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vemos pues nosotros, de una forma irrefutable, que la frase el día del Señor se refiere a ese tiempo de juicio cuando Dios venga a descargar su ira sobre el planeta Tierra. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 2, y veamos que este día del Señor se conoce en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. El día de Jehová. Y miren ustedes el contexto dentro del cual este día se encuentra. Isaías capítulo 2, versículos del 10 al 12 principalmente. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Qué es lo primero que viene Dios a destruir, a humillar y a tratar? La soberbia humana. ¿Qué es lo primero que Dios trata con un hijo suyo? Con su soberbia. Es lo primero que entró en Satanás. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás se levantara y quisiera ser como Dios? La soberbia. De querer discutir todo, argumentar todo, ser tú tu Dios, no someterte a las leyes, a lo que te dicen, a lo que te cuidan. Primero Dios te pone a tus padres, no te sometes a tus padres, tus maestros, no te sometes a los maestros, la policía tal vez te hará entender. O tal vez en la cárcel en Almoloya, o en un hospital los médicos. Pero tienes que entender que no eres Dios. Y que siempre habrá alguien a quien obedecer, a quien cuadrarnos, a quien rendirle cuentas. Somos seres, agentes morales, responsables, creados para obedecer, para someternos y para entender que Dios busca esto en el corazón. En la altivez lo que Dios viene y la soberbia, dice aquí, de los hombres será humillado. Versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre, otra vez, todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Ahora vean ustedes en Isaías, ahí mismo, en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillado, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Vayamos al capítulo 13 de Isaías. Versículos 6 al 13. Isaías 13, del 6 al 13. Aullad, porque cerca está. Subrayen sus Biblias, siempre que aparezca día de Jehová, subráyenlo en rojo, en amarillo, como quieran. Pero tiene que resaltar esta frase. Día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí viene el día de Jehová, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es lo que la Biblia menciona, que siempre se asocia con el día del juicio, el día de Jehová. Finalmente vean Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 21, y comparémoslo con lo que acaba de escribir Isaías. Dice en Lucas 21, versículo 25 y 26, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
Y en la tierra, angustia de las gentes. Escuche, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La palabra desfallecer en el griego es falta de aliento. O sea, el ser humano va a ver cosas tan terribles como maremotos, meteoros cayendo sobre la tierra, las perversidades genéticas de Apocalipsis 9, la séptima trompeta, que la gente no va a poder ni siquiera respirar. Faltándoles el aliento, así la gente no va a poder. Si te espantó Frankenstein y te espantó Halloween y te espantaron las películas que hay ahorita, los monstruos y las películas de El Dragón Rojo y los crímenes, y estás así en el asiento del cine, imagínate estas cosas que la Biblia describe como que ni siquiera podrás respirar. Te faltará el aliento de las cosas que van a suceder. Y dice la Biblia, las potencias o los poderes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quién le está diciendo cuando estas cosas comiencen a suceder? ¿A qué es? ¿Y qué están comenzando a suceder? Mateo 24. Jesús dice, oirán de guerras y rumores de guerras. El siglo XX, por primera vez en la historia, 2 guerras mundiales, que involucraron a más del 85% de las naciones del mundo. Más de 425 revoluciones y golpes de Estado en el siglo XX. Bombas atómicas, Zacarías 14, telecomunicaciones en el siglo XX, proyectiles teledirigidos en el siglo XX. Ahorita somos, en el siglo XXI, la primera generación que tiene la capacidad de armamento nuclear para poder destruirnos. Somos la primera generación que podemos destruirnos en 30 segundos. Solamente una de las cabezas de los submarinos Trident de los Estados Unidos, un solo submarino, tiene 7 cabezas, y cada cabeza o misil teledirigido nuclear tiene el poder de destruir una ciudad como Washington en 35 segundos. Una sola cabeza, y tiene 7. Y tienen más de 35 submarinos Trident en el mundo entero. Para que te des idea que estamos parados sobre una olla hirviendo. Y oímos que Irak, y oímos por acá, y tú aquí en la disco, lili, la. Aquí con el novio, ahí, ¿verdad? Los dos ahí fornicando, y con relaciones sexuales ilícitas, viendo pornografía en tu casa, llorando porque te persiguen. Y así es como exactamente como Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Esta es la iglesia que Cristo espera encontrar? ¿Una iglesia de cristianos desanimados? ¿Una iglesia de cristianos fornicarios? ¿Una iglesia de cristianos rebeldes? ¿Una iglesia de cristianos soberbios y altivos que ni siquiera a sus autoridades se saben someter? ¿Esta es la iglesia? ¿Este es el cristianismo que tú crees que Cristo te llamó a tener? Y finalmente, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1, que cuando oyó esta voz, en esta época en la que Cristo viene es cuando Cristo le revela el Apocalipsis. Que precisamente del capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis es este periodo que en la escatología o en la profecía, este sábado los que vengan, ¿verdad? Este sábado tenemos profecías en la mañana, en el Instituto Bíblico lo vamos a ver. Este periodo se llama el periodo de la semana 70 de Daniel. Y es un periodo donde Dios tratará principalmente con la nación de Israel. Pero los juicios que caigan en el día del Señor, o sea, el día del Señor no es un día de 24 horas. Va a ser un periodo que abarque tal vez 3 años y medio, 4 años, más o menos este periodo. Lo vamos a ver más adelante después de que pasemos al capítulo 6 de Apocalipsis. Pero es un periodo de tiempo, se le llama el día, porque para
Dios, ¿verdad? No existe en las 24 horas como nosotros. Se le llama el día del Señor porque abarca todo este periodo que Dios le dio a Juan en Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo el Apocalipsis no sucede en 24 horas. Entonces, Él en el día del Señor, en esa época donde Dios va a juzgar al mundo, fue cuando le dijo, escribe las cosas que ven. Fue en esa época donde fue teletransportado al futuro. Y en esa época, Juan escribe los horrores que vamos a ver en el libro de Apocalipsis y la esperanza tan grande que tenemos aquellos que podemos seguir a Jesucristo con un corazón limpio y purificado por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Oremos. Dichosos y felices todos los que oyen y leen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y guardan las cosas escritas en ella, porque el día del Señor se apresura. Y el día del Señor se acerca, donde todos los soberbios y todos los seres humanos que quisieron creer que podían vivir como ellos quisieran, quisieron convertirse en dioses y nunca someterse a ninguna autoridad, serán aplastados y consumidos por la palabra de la boca del Hijo de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Laven sus ropas, purifíquense todos los que llevan mis instrumentos. Y si tú tienes esta esperanza de que el Señor viene pronto a tu vida, purifica tu corazón. En esta noche Dios nos ofrece a su Hijo Jesucristo en una cruz para todos aquellos que no lo tienen todavía. En esta noche Dios te dice, te amo, te amo. No fuiste creado como un animalito. Fuiste creado con un propósito, con un destino y con una seguridad. Y esto lo encontrarás solamente hincando tu rodilla ante mí, humillándote delante de mí, dice el Señor, reconociendo que soy tu Dios y tu Hacedor, tu juez, tu Rey. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree en esta noche no se pierda, mas tenga la vida eterna. Padre, en esta noche te pedimos que salves a las almas que han escuchado tu voz. Tú has traído aquí personas en esta noche con un propósito: mostrarles tu amor y tu perdón, tu misericordia en la cruz, pero también tus juicios cuando el ser humano insiste en rechazar este regalo de amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si alguna persona en esta noche quiere venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y estar listo, no solamente para el día del Señor, sino también para el día de tu muerte, la cual nunca sabemos cuándo sucederá. En esta noche el Espíritu Santo te dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate porque a la hora que vas a morir no lo sabes. Y en ese momento no habrá otra oportunidad jamás. La oportunidad te la da Dios hoy. Y cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Si tú quieres en esta noche venir a Cristo,